Muy bien, vamos a realizar el ejercicio 7.2 del tema 7, interferencia entre símbolos. Es un ejercicio muy típico del tema y bueno, dice lo siguiente: se considera el canal cuya función de transferencia global es la indicada en la figura, un triángulo que va de menos b a b, siendo b de 3 kHz, y además la codificación de líneas se basa en funciones delta. Apartado A, obtener la respuesta al impulso h de t. Apartado B, cuál es la máxima velocidad de transmisión posible en este canal para que no exista interferencia entre símbolos. C, existen otras velocidades de símbolo con otras velocidades de transmisión con interferencia entre símbolos nula, indicar cuáles. D, determinar el ancho de banda que debe tener un canal con respuesta lineal en frecuencia para que soporte la misma velocidad máxima de transmisión que el de la figura, indicando qué ventajas e inconvenientes tiene la utilización de cada uno de ellos. Muy bien. Muy bien, pues vamos a comenzar con el apartado A. Bueno, quizás una cosa interesante que nos dice este ejercicio es que la codificación de línea está basada en deltas y por tanto pues esto es la respuesta global del sistema, es decir, como hemos dicho algunas veces, pues la respuesta global debe estar definida desde las deltas hasta donde se tomen las muestras, ¿no? De tal manera que si la codificación de línea no hubieran sido deltas, pues hubiera habido que añadir una respuesta adicional ficticia que se hubiera tenido que concatenar con esta para considerar esa codificación de línea como un filtro más, ¿no? Pero aquí ya tenemos la respuesta global y por tanto pues, es con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces lo primero que nos dicen es que, apartado A, obtengamos la respuesta al impulso, ¿no? Ya sabemos que en este tipo de ejercicios pues se pueden hacer bien usando el dominio del tiempo, digamos, la condición de Nyquist en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que nos pidan hacer la respuesta al impulso, pues lo que nos va un poco a orientar es que vamos a hacerlo usando el dominio del tiempo, que también se podría hacer usando el dominio de la frecuencia, y también os invito a que lo intentéis hacer los siguientes apartados usando el dominio de la frecuencia, pero bueno, nos guían un poco para hacerlo en el dominio del tiempo y para ello vamos a necesitar calcular la h de t, ¿no? Bastante típico, ¿no? Por lo demás es un problema puro y simple de sistemas lineales, no debería gastar aquí mucho tiempo en contarlo porque es algo que habéis visto en señales y sistemas. Simplemente doy un poco unas pautas y os lo dejo como ejercicio para que lo intentéis hacer vosotros, porque es una habilidad que vais a necesitar, digamos, pues el manejar las tablas de transformadas directas, inversas, etcétera, para calcular este tipo de respuestas que son necesarias para este tema, ¿no? Porque en particular pues esta respuesta triangular en frecuencia no está en la tabla que podéis tener en el examen, ¿no? Bueno, voy a decir cómo se haría. La que sí está en la tabla es la del filtro rectangular, la del filtro ideal. Y bueno, pues vamos a aprovechar, bueno, como ya lo habéis hecho en señales y sistemas, el hecho de que la función triangular pues se puede obtener como convolución de dos funciones rectangulares, ¿no? A veces en algunos sitios se llama la función triangular así, con esa delta mayúscula. En este caso pues tiene una extensión 2b, de menos b a b, que se puede, repito, expresar como dos filtros, la convolución de dos filtros rectangulares con extensión b cada uno de ellos, ¿no? De menos b medios a b medios, ¿no? Entonces, al convolucionar esos dos filtros, pues me quedaría un nuevo filtro triangular y con altura b, pues para que tenga altura 1, que es como el denunciado, pues divido todo por b y ya está, ¿no? Entonces, una vez que tengo, digamos, identificado que en el dominio de la frecuencia puedo escribir el filtro triangular de esa manera, pues hago la transformada inversa de esa expresión, en la que la única, digamos, precaución que tengo que tener es que la convolución que tengo en el dominio de la frecuencia pues significa multiplicar en el dominio del tiempo, ¿no? Entonces busco en la tabla de transformadas la transformada inversa del filtro rectangular, ¿de acuerdo? Es la conocida función sinc, que bueno, pues hay que buscarla y, insisto, hacerlo, porque a veces luego la gente se equivoca en las constantes, se equivoca en los anchos de banda, etcétera, ¿no? Entonces, si uno lo hace, pues se encuentra que es la función sinc definida de esa manera, que está ahí, seno de pi por b por t entre pi por t, ¿vale? Y como está convolucionada consigo misma en el dominio de la frecuencia, pues hay que multiplicarla por sí misma en el dominio del tiempo, lo que es lo mismo elevarla al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la respuesta al impulso así obtenida, ¿vale? Es un problema de señales y sistemas.
A continuación, apartado B, me pregunta cuál es la máxima velocidad de transmisión posible en este canal para que no exista interferencia entre símbolos, ¿no? Bueno, tengo que decir que el enunciado está un poco mal formulado. Debería decir cuál es la máxima velocidad de símbolo posible, ¿vale? Porque ya sabemos que la velocidad de transmisión no está acotada. Poniendo símbolos con suficiente número de bits por símbolo, puedes usar la velocidad de transmisión que quieras, ¿no? Es realmente la velocidad de símbolo, ¿vale? Lo que debería haber preguntado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la máxima velocidad de símbolo posible en este canal para que no exista interferencia entre símbolos, ¿no? Bueno, pues como hemos abordado el problema en el dominio del tiempo, pues podemos usar la condición de Nyquist en el dominio del tiempo, ¿no? Ver efectivamente qué condiciones deben cumplir para que no haya interferencia entre símbolos y con qué velocidades de símbolo lo podríamos obtener, ¿no? Entonces, la condición de Nyquist es que la respuesta al impulso en los instantes m por t, de acuerdo, siendo t el periodo de símbolo, pues sea 0, excepto, lógicamente, m igual a 0, ¿no? Entonces vemos que con la forma de la respuesta h de t que hemos calculado antes, pues efectivamente cumple esta propiedad. Luego, si es posible, que quizás sería la primera pregunta también que habría que hacer, ¿no? Si es posible, digamos, encontrar alguna velocidad de símbolo. Y sí, lo es. Simplemente basta con buscar un periodo de símbolo que coincida con ese espaciado entre los nulos, ¿no? Vemos ahí también en la figura cómo hay unos nulos espaciados, pues cada uno partido por b, ¿vale? Fijaros, tener cuidado con el dominio en el que estamos siempre, ¿no? Aquí estamos en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues, tiene que tener dimensiones de tiempo, ¿no? La separación entre nulos, ¿no? Entonces, es el inverso de un ancho de banda de una frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente sale por pura matemática, ¿no? Haciendo para que sean nulos, pues que el numerador de la función del h de t sea 0, pues seno por pi por b por t igual a 0. De ahí despejamos, eso ocurre cada vez que el argumento del seno pues es un número entero de veces pi, y automáticamente sale de manera natural que en los instantes de tiempo que son múltiplos enteros de 1 partido por b, pues tenemos nulos, ¿vale? Excepto justo m igual a 0, porque m igual a 0, aunque el seno de pi por b por t también vale 0, pero el denominador de la función sin también vale 0, entonces, bueno, pues se produce la conocida indeterminación 0 partido por 0, que, bueno, se resuelve y da el máximo de la sin, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Entonces, fijaros que basta con coger un periodo de símbolo que sea justo 1 partido por b, ¿de acuerdo? Para que se encuentre la condición de nulos equiespaciados y, por tanto, tener una velocidad de símbolo que sería el inverso de ese periodo de símbolo, y, por tanto, la velocidad de símbolo sería coincidente con el ancho de banda b, que, bueno, con los datos del enunciado son 3000 símbolos por segundo, ¿vale? Fijaros que esa es la máxima velocidad de símbolo posible, porque no se puede buscar un espaciado entre nulos más pequeño, ¿no? Fijaros que para que la velocidad de símbolos fuera mayor, tendríamos que hacer t más pequeño, pero no se puede hacer t más pequeño porque no cumpliría la condición de los nulos, y por tanto esa velocidad de símbolo que cumple la condición de Nyquist es la máxima velocidad de símbolo posible en ese sistema sin interferencia entre símbolos. Sin embargo, no es la única posible, y eso me preguntan en el apartado C, ¿no? Dice, ¿existen otras velocidades de símbolo posibles con interferencia entre símbolos nula? Pues sí que existe, porque fijaros, ¿qué pasaría si en vez de coger ese periodo de símbolo que he seleccionado antes, igual a 1 partido por b, cojo un periodo de símbolo que sea el doble justo? ¿De acuerdo? Es decir, 2 partido por b. Fijaros que sigo cumpliendo la condición de Nyquist, ¿de acuerdo? Porque también encuentro nulos cada 2 partido por b segundos, ¿de acuerdo? Excepto en m igual a 0, tengo un nulo en 2 partido por b, otro en 4 partido por b, etcétera, etcétera. Estoy cogiendo uno de cada 2 nulos y también cumplo perfectamente la condición, ¿vale? Entonces, si yo cojo ese valor de t', digamos, mayor que el anterior, pues me da una velocidad de símbolo, llamémosla v sub s', que sería la mitad de la anterior, ¿de acuerdo? Es decir, una velocidad de símbolo de 1500 símbolos por segundo también cumpliría la condición de Nyquist y también me valdría para, digamos, utilizar ese filtro con esa velocidad de 1500 símbolos por segundo, ¿de acuerdo? Cumpliendo la condición. Y de hecho, si lo pensáis, me vale cualquier periodo de símbolo que sea de la forma un múltiplo entero de 1 partido por b. Es decir, si yo cogiese 3 partido por b, o 4 partido por b, o 16 partido por b como periodo de símbolo, eso me daría lugar a velocidades de símbolo que también cumplirían la condición de nulos equiespaciados, ¿vale? Por tanto, cualquier velocidad de símbolo de la forma b partido por un número entero,
pues son velocidades de símbolo posibles, ¿vale? Fijaros que de todas ellas, la más grande es la que he calculado en el apartado anterior, ¿de acuerdo? La velocidad de símbolo igual a 3000 símbolos por segundo, pero cualquier submúltiplo entero también me valdría, ¿de acuerdo? Es decir, 1500 es una velocidad de símbolo posible, 1000 es una velocidad de símbolo posible, 500, etcétera, cualquier división. Y además esto no es solo de este ejercicio, esto va a pasar siempre, ¿de acuerdo? Con cualquier filtro, cualquier respuesta en frecuencia que cumpla la condición de Nyquist para un cierto periodo t, ¿de acuerdo? Pues para un nuevo periodo t' que sea un múltiplo entero del anterior, evidentemente también va a cumplir la condición. Luego siempre, esto es una propiedad general, ¿de acuerdo? Cualquier respuesta en frecuencia que soporte una cierta velocidad de símbolos sin y si, va a soportar cualquier velocidad de símbolo que sea un submúltiplo entero, siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Bueno, y ya estamos acabando. Fijaros que es un ejercicio muy sencillo y muy rápido, ¿no? Dice el último apartado, determinar el ancho de banda que debería tener un canal con respuesta ideal en frecuencia que soportase la misma velocidad máxima de transmisión que el del enunciado, indicando qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy sencillo porque ya sabemos también de teoría que si nosotros queremos una cierta velocidad de símbolo máxima, en este caso de 3000 símbolos por segundo, pues si lo vamos a hacer con un filtro ideal, que es una posibilidad, poner un filtro ideal con respuesta rectangular para que no tuviese interferencia entre símbolos, pues la anchura de banda que debe tener ese filtro ideal es justamente la mitad de la velocidad de símbolo. Por tanto, la respuesta es v sub s medios. Así de sencillo, ¿vale? Es decir, 1500 hercios, ¿vale? Fijaros que a veces la gente se lía un poco con esto, pero es, digamos, el valor numérico sería 1500, solo que, claro, las unidades cambian, ¿no? Mientras la velocidad de símbolo está en símbolos por segundo, de acuerdo, el ancho de banda son hercios, pero, digamos, el valor numérico, pues es la mitad, ¿no? Si la velocidad de símbolo son 3000, pues el valor del ancho de banda serían 1500, ¿vale? He sacado ahí también la respuesta al impulso que tendría el filtro ideal que tuviera ese ancho de banda, que bueno, es básicamente la sin que hemos visto hace un rato, pero sin elevarla al cuadrado, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues lo que nos damos cuenta es que cumple la condición de nulos x espaciados también exactamente con el mismo espaciado de nulos, porque tiene que soportar la misma velocidad de símbolo que la anterior, ¿no? Luego, por tanto, tiene los nulos en los mismos sitios, evidentemente, ¿no? Entonces, me indica que, o me pide que indique qué ventajas e inconvenientes tendría usar este filtro ideal en vez del filtro triangular, ¿no? Dice, hombre, la ventaja del filtro ideal es evidente, es la que hemos visto en teoría, ¿no? Es el filtro que menos ancho de banda tiene de todos los posibles que cumplen la condición y por tanto, pues, el ancho de banda es más pequeño, ¿de acuerdo? Fijaros que el filtro triangular era un filtro que tenía 3 kHz de anchura, mientras que este tiene 1,5 kHz, luego tiene la mitad de anchura y evidentemente eso es una ventaja y en sitios donde el ancho de banda sea muy restringido, pues se utilizan filtros que tienden a parecerse al filtro ideal, ¿no? Sin embargo, a costa de esta ventaja, pues tenemos un par de inconvenientes que, bueno, pues que también son importantes, ¿no? El primero es que es más difícil de realizar, ¿de acuerdo? Hacer un filtro ideal significa hacer un filtro muy abrupto, digamos, en su cambio de respuesta de la banda de paso a la banda atenuada, y eso pues muchas veces es muy difícil de aproximar bien en la práctica, ¿no? Evidentemente de forma exacta no se puede hacer, eso está claro, ni el rectangular ni el triangular, ¿no? Pero bueno, se puede aproximar mejor el triangular que el rectangular porque, digamos, la transición es menos abrupta, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera dificultad que es más difícil de realizar. Y otro segundo problema que tiene el filtro ideal y que por eso pues no se suele usar mucho, pues es el que es menos tolerante al jitter, ¿no? El jitter son errores en los instantes de muestreo, ¿no? Que se producen en los sistemas reales, se producen errores en todos los sitios, ¿no? Entonces uno nunca puede garantizar que va a tomar las muestras de los siguientes símbolos en los instantes exactos en los que debería, ¿no? Para ver la interferencia entre símbolos a mí me gusta mucho pensar, creo que se ve muy fácil pensar en que estamos transmitiendo una ristra muy larga de ceros y un único 1, ¿no? Entonces si pensáis ahí que estoy transmitiendo 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, pues entonces vemos que en los instantes de muestreo pues la señal debería ser exactamente 0, 0, 0, el valor máximo 0, 0, 0, ¿de acuerdo?
Entonces, si las muestras se están tomando exactamente en los instantes que corresponden, pues perfecto, de acuerdo. Tanto el filtro triangular que está pintado en azul como el filtro ideal que está pintado en rojo, pues la señal vale justo lo que debe valer, en particular ceros en los instantes en los que debe valer cero, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si hay pequeños errores en el instante de muestreo? Si hay jitter, ¿de acuerdo? Bueno, pues si hay esos errores, observaréis, se ve a ojo, ¿de acuerdo? Que si yo tengo la respuesta azul, pues aunque me haya ido un poquito, de acuerdo, del instante de muestreo, realmente prácticamente no hay nada de interferencia entre símbolos, porque la respuesta del filtro azul sigue siendo casi cero, incluso aunque me haya ido un poquito del instante de muestreo ideal, ¿no? Sin embargo, la respuesta roja no es así. Si me voy del instante de muestreo ideal, pues enseguida tengo una pendiente más alta, ¿de acuerdo? Y enseguida tengo una interferencia entre símbolos pues que se puede notar, ¿no? Entonces, por eso, pues en general se suele buscar filtros más suaves porque, como digo, toleran más estos errores en cuanto a jitter. Y eso es todo. Es un ejercicio, como digo, muy típico de lo que se suele preguntar en esta parte.